Hola, bienvenido a este módulo. A partir de este módulo nos adentraremos a los conceptos más importantes de Excel que llevarán nuestras habilidades de un nivel básico a intermedio. Comenzaremos mostrando las principales fórmulas que Excel nos brinda para poder trabajar en las hojas de cálculo. En esta clase de introducción a las funciones, les enseñaré qué son las funciones, cuál es su sintaxis, el orden y los argumentos de las mismas. ¿Qué son las funciones? Una función de Excel es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. ¿Y cuál es su sintaxis? Primero debemos insertar el signo igual. Segundo, seleccionar una función. En este caso, como ejemplo, vamos a tener la función para sumar valores, que en inglés es sum y en español es suma. Y tercero, vamos a introducir los argumentos de la fórmula. Los argumentos de la fórmula son los datos que se usan para realizar el cálculo. Como podemos ver en esta ilustración, tenemos el signo igual que vamos a escribir sobre nuestra celda, vamos a escribir la función y aquí vamos a poner entre paréntesis los argumentos. Los argumentos de una función o fórmula de Excel deben de ir entre paréntesis, como es en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, donde ponemos la función suma y ponemos entre paréntesis el rango de datos que queremos. Existen diferentes maneras de agregar argumentos a una fórmula de Excel. La primera de ellas es dos puntos, porque crean una referencia a un rango de celdas en específico. En esta ilustración podemos ver que si nosotros escribimos el signo igual en la celda, seleccionamos la función, que en este caso es la función suma, y ponemos los argumentos entre paréntesis. Esto nos va a dar la suma que existe entre los valores de la celda H2 a la celda H10. Ahora veremos los argumentos de una función o fórmula de Excel. Los argumentos deben de ir siempre entre paréntesis. Tomando el ejemplo de la suma, que en este caso estamos expresando la fórmula con un formato de Excel en inglés, estamos sumando el rango de valores que hay entre la celda A3 y la celda A4. Existen tres maneras de expresar los argumentos dentro de una función de Excel. La primera es con dos puntos. El poner dos puntos crean una referencia en un rango de datos. Por ejemplo, nuevamente la suma entre la celda A3 y la celda A4. Quiere decir que tenemos un argumento, pero que comprende un rango de datos. Si nosotros queremos poner dos o más rango de datos, utilizamos las comas. Aquí separamos los argumentos a raíz de las comas. Por ejemplo, estamos sumando el rango de datos que hay entre la celda A3 y A4 con el rango de datos que hay entre la celda B3 y B4 y el rango de datos que hay entre la celda C3 y C4. Finalmente, la manera de expresar texto es a través de comillas. Si tenemos un argumento con formato de texto, lo vamos a expresar con comillas alrededor del argumento. Por ejemplo, para la fórmula si, que es una función lógica que veremos más adelante, tenemos si la celda A3 es igual a Juan, y como podrán ver, Juan es un formato de texto, lo estamos expresando entre comillas. Si la celda A3 es igual a Juan, entonces voy a indicar que es un vendedor. Pero como la palabra vendedor es un formato de texto, vamos a poner comillas. Y seguido, si no es Juan, le vamos a poner 0. 0 no está entre comillas porque es un valor numérico. Ahora, conozcamos las diferentes funciones que tenemos en Excel. Para poder hacer esto, podemos explorar la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones es una biblioteca que nos va a dar todas las fórmulas que tenemos en Excel. Para acceder a esta, nos vamos a la barra de herramientas de Excel, que es esta. Le vamos a dar clic en fórmulas y nos va a aparecer esta parte, ¿no? Donde aquí tenemos fórmulas y tenemos otros argumentos que podríamos agregar a nuestras celdas. Si nosotros nos enfocamos únicamente en esta parte, que podemos ver aquí, vamos a poder ver todas las clases de fórmulas que Excel tiene, ¿no? Desde las que hemos usado recientemente, las fórmulas financieras, fórmulas lógicas, de búsqueda y referencia, entre otras. Si queremos ver más funciones que no están comprendidas en estas categorías, podemos darle clic aquí en más funciones. Adicional, tenemos una manera en específico para ver toda la gama de fórmulas que nos ofrece Excel
y qué argumentos nos está pidiendo cada fórmula. Lo podemos hacer dándole clic aquí en insertar función, o bien lo podemos hacer aquí con esta letra que dice f de x, que hace referencia a una función. Una vez que nosotros le damos clic, nos va a aparecer este menú. En este menú aquí podemos escribir la fórmula que queremos buscar. Entonces le damos a dar clic en i y nos va a aparecer todos los argumentos que necesita llevar esta fórmula. También por otro lado, podemos seleccionar la categoría y con base a eso explorar todas las fórmulas que tenemos. Lo que hacemos es darle clic aquí en la categoría y nos va a aparecer todo un menú de las categorías de funciones. Como podrán ver, aquí tenemos distintas funciones. Tenemos desde las que usamos recientemente, todas las funciones, funciones financieras, de fecha y hora, funciones matemáticas, etc. Pero lo que nos ayuda este cuadro es para ver todas las categorías de fórmulas que tenemos. Si nosotros queremos ver la fórmula en específico, la encontramos desplegada aquí en la sección donde dice seleccionar una función. Supongamos que queremos explorar una función lógica y vamos a ver la función sí. Una vez que hemos seleccionado la función sí, nos va a aparecer esta pantalla, en la cual en esta parte nos va a explicar qué es lo que hace la fórmula. Aquí nos va a pedir los argumentos que necesita la fórmula para poder realizar el cálculo, y si nosotros ponemos el cursor en cualquiera de estos argumentos, nos va a aparecer aquí una descripción de qué es lo que necesita el argumento llevar para poder realizar el cálculo. De tal manera que si nosotros queremos buscar alguna fórmula que no conozcamos o no sabemos cómo funciona, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a nuestra biblioteca de funciones, vemos el índice de funciones, le damos clic sobre la función que queremos y vamos a poder ver qué es lo que hace esa fórmula, cuáles son los argumentos que se necesitan para esa fórmula y cómo debe ir el argumento expresado aquí de esta manera. Finalmente, le vamos a dar a aceptar y vamos a poder nosotros trabajar sobre la fórmula. En las siguientes clases les mostraré los tipos de funciones, así como las principales funciones por cada una de esas clases. Nos vemos en la siguiente clase, que son funciones lógicas.